días, buenas tardes, buenas noches. No sé a qué hora nos estés viendo, pero estamos otro día más con el devocional, lo que Jesús exige del mundo, con exigencia número 18 del pastor John Piper. Y pues continuamos, vamos a empezar, exigencia número 18. No os enojéis, confiad en la prudencia de Dios. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Mateo capítulo 5 versículos 21 al 22. Una y otra vez hemos visto que Jesús nos exige que sin Él nada podemos hacer. A veces, al igual que con el mandamiento de amar o creer, intentamos cambiar sus exigencias para que nos sea posible cumplirlas, definiéndolas como meros actos externos o meras decisiones volitivas. Creemos que las controlamos más que a nuestros sentimientos. Es posible, pero en lo que respecta al enojo, Jesús hace explícitamente lo contrario de lo que nosotros intentamos al modificar sus mandamientos para ser más externos y posibles de cumplir. Él dice que el acto externo de matar es malo y de manera más radical, que el sentimiento interno de enojo que lo impulsa es negativo. Nos exige entonces, junto con la ley de Moisés, que no realicemos el acto externo de matar, pero va más allá exigiéndonos que no sintamos ese sentimiento interno de ira que se encuentra detrás del acto. Nadie decide si se enoja o no. Podemos apreciar cuán radical resulta si nos detenemos a analizar que nadie decide si se enoja o no. No presenciamos un indignante acto de injusticia y crueldad despiadada para ponernos a pensar si el enojo sería la reacción adecuada para entonces, después de analizarlo, tomar la decisión de comenzar a sentir el nivel adecuado de enojo. Nadie vive de esa manera, simplemente sucede. El enojo es espontáneo, no es una elección racional. Es una experiencia que no se premedita. Algo sucede y el enojo colma nuestros corazones. Lo que lo desata, la fuerza y la duración con que lo hace, es una combinación del mal que observamos, así como del estado de nuestras mentes y corazones. La exigencia de Jesús, por tanto, no es que controlemos las expresiones de nuestro enojo por medio del autocontrol. Aunque es a menudo lo que nos exige el deber, su exigencia es que tenga lugar un cambio en nuestro estado. Él nos llama a una profunda transformación interna de la mente y el corazón que no desata el enojo que no debemos sentir. Jesús describió dicho cambio de distintas maneras. Por ejemplo, el nacer de nuevo, exigencia número 1. El arrepentimiento, exigencia número 2. Y la fe, exigencia número 4. Por consiguiente, lo que hablamos en el presente capítulo acerca del mandamiento de que no nos enojemos está enraizado en otras enseñanzas de Jesús. A Él no le interesan los meros cambios psicológicos ni emocionales. Le interesan los discípulos nacidos de nuevo, que viven por fe en su obra salvadora y su cuidado actual. Él derramó su sangre. Nosotros experimentamos perdón, Mateo 26, 28. Él pagó el rescate. Nosotros quedamos libres de la condena y la prisión del pecado. Marcos 10:45 y Juan 8:32. Él trajo a nosotros el reino de Dios. Nosotros experimentamos el gobierno transformador de Dios. Lucas 11:20. Él es la vid. Nosotros somos los pámpanos.
Separados de Él, nada podemos hacer. Juan 15:5. Esto incluye obedecer el mandamiento de no enojarnos. ¿Qué es el enojo? Como con todas las emociones que existen, desde antes del lenguaje e independientemente de este, el enojo es difícil de definir con palabras, pero debemos intentarlo, porque evidentemente hay diferentes experiencias a las que llamamos enojo, de las cuales unas son pecaminosas y otras no. Por ejemplo, en Marcos 3:5, Jesús mismo se enojó por culpa de los líderes religiosos que no querían que curara a un hombre en el día de reposo. Mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, Jesús además hace repetidas referencias al enojo de Dios, ya sea de manera directa, como la ira de Dios en el juicio, Juan 3:36, Lucas 21:23, o de manera indirecta, por medio de parábolas, Mateo 18:34, Mateo 22:7 y Lucas 14:21. Enojo se define como un profundo sentimiento de desagrado y por lo general de antagonismo. La razón por la cual la frase un profundo sentimiento de desagrado carece de basamento es que no pensamos que una comida con muy mal sabor desate nuestro enojo. A pesar del profundo desagrado, ese desagrado necesita de otro componente antes de que uno siente enojo como tal. Si alguien no deja de darnos comida con un sabor horrible y nos da la impresión de que lo hace de manera intencionada, entonces puede que nos enojemos. El enojo parece ser un desagrado más o menos profundo con respecto de algo que sucede deliberadamente y que según nosotros no debería pasar. Por supuesto, a veces nos enojamos sin ser ese el caso. Si tropezamos con una raíz, puede que nos volvamos y pateemos la raíz con enojo. Si nos damos en la cabeza con el estante de la cocina, puede que tiremos la puerta de dicho estante con enojo. Sin embargo, pasado el momento, consideramos que dichas reacciones son tontas. Intuitivamente, pensamos que le estamos imputando conciencia a la raíz y al estante, como si nos hubieran hecho algo a propósito. Fue por eso que el joven Jonathan Edwards resolvió no enojarse con los objetos inanimados. Su determinación número 15 dice: resuelvo nunca sufrir la más mínima expresión de enojo contra los seres irracionales. Por lo tanto, la diferencia entre el enojo y otros sentimientos de desagrado es que el primero implica un profundo desagrado por algo que sucede de manera intencional y que, en nuestra opinión, no debería suceder. El enojo de Jesús y el nuestro. Si Jesús, como el ser humano ideal, pudo sentir y expresar enojo, nos vemos obligados a preguntar cuál es la prohibición que aparece en Mateo 5:22 cuando dice: cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. En su perfección humana, Él hizo un azote de cuerdas y volcó las mesas de los cambistas que estaban en el templo. Juan 2:15, Mateo 21:12. Sintió enojo y tristeza en la sinagoga. Marcos 3:5. Llamó a los escribas y fariseos hijos del infierno. Mateo 23:15. Insensatos y ciegos. Mateo 23:17. Y sepulcros blanqueados. Mateo 23:27. No asumo que solo a Jesús se le permite enojarse porque es el Hijo de Dios y ningún otro humano puede hacerlo.
Las escrituras que él leyó y afirmó, Juan 10:35, Mateo 5:18. Describieron el enojo de los hombres santos de la antigüedad. Éxodo 32:19, Números 16:15, Nehemías 5:6 y Salmos 4:4. Soy de la opinión de que la solución se encuentra más bien en intentar definir qué caracteriza el enojo positivo y qué al negativo. Él nos ayuda al respecto en el contexto de Mateo 5:22 y en las demás cosas que dijo. Echemos un vistazo primero al resto de sus planteamientos y después retomaremos el contexto de Mateo 5:22. Yo veo al menos 5 factores en las enseñanzas de Jesús que determinan si enojarse en un momento dado es legítimo o no. Se les puede describir con 5 palabras clave. En el presente capítulo abordaremos 3 de ellos: amor, proporción y prudencia. En el capítulo siguiente abordaremos la misericordia y la servidumbre, así como su relación con el enojo. Amor y enojo. Para que el enojo humano sea positivo, debe regirlo el amor por aquellos que nos enfurecen. Jesús dijo: amad a vuestros enemigos y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen. Mateo 5:44 y Lucas 6:27 y 28. Los mandamientos anteriores ejercen un efecto controlador en la naturaleza de nuestro enojo. Nos dicen que el enojo legítimo no tiene por qué deleitarse ni desear la condenación de aquellos que nos hacen enojar. Si nuestro enojo ha de ser positivo, ha de regirlo nuestra obediencia al mandamiento de bendecir, orar y hacer el bien a aquellos que nos hacen enojar. Esto conforma la definición misma de enojo. Si asumimos que este siempre implica sentimientos de afán de venganza y hostilidad, por definición, no hay enojo positivo. Pero esa no es la única manera en que las personas piadosas se han enojado. El que Jesús se haya enojado nos dice que el enojo positivo existe. Es por eso que hemos de definirlo de manera que el amor lo rija. En otras palabras, debemos asumir que, con la ayuda de Jesús, podemos enojarnos con alguien y al mismo tiempo orar por esa persona, bendecirla y hacerle un bien. Este enojo estaría marcado por un fuerte desagrado para con la acción realizada e incluso con el corazón corrupto de donde provino la acción. Pero, a la vez, desearíamos su bien y oraríamos por esto y obraríamos en pos de esto. Un enojo así no tiene por qué ser negativo. La proporción y el enojo. Jesús nos enseña que una respuesta sagrada al mal bien podría ser proporcional a su grado de flagrancia moral. Por ejemplo, nos ejemplifica el propósito de Dios de castigar a algunas personas más que a otras con la siguiente parábola. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Lucas 12, versículos 47 al 48. Una de las implicaciones de las palabras anteriores es que si el castigo varía, dado los diferentes grados de maldad, lo mismo ha de suceder con los grados de enojo en respuesta al mal. En otras palabras, nuestro enojo debe determinarlo no solo nuestro amor por quien nos hacen enojar, sino también la gravedad de la ofensa.
Si nuestro enojo es desproporcionado en relación con la ofensa, no es enojo positivo. Lo anterior es obvio cuando pensamos en no enojarnos más de lo que la ofensa merita. Todos nos hemos enojado alguna vez, más de lo que la ofensa requería. Un padre gritándole con furia a su hijo de 3 años y golpeándolo de manera incontrolable constituiría un claro ejemplo de enojo desproporcionado. Resulta menos obvio que muy poco enojo pueda constituir también una falta. La ausencia de enojo en presencia del mal no resulta necesariamente una falta. Jesús nos dice claramente que no nos enojemos con nuestro hermano, al menos en determinadas circunstancias. Lo que implica que debe haber situaciones en las que enojarse parece ser natural, pero no debemos hacerlo. ¿Cómo es eso posible si analizara en un momento, pero por ahora debe añadirse que hay razones de índole negativa para no enojarse, al igual que de índole positiva? Una persona puede no discernir o ser insensible ante la gravedad del pecado, de la ofensa a Dios que constituye y del daño que puede ocasionar a las personas. La ausencia de enojo en un caso así resulta desproporcionada a la gravedad del mal y no es positivo. Prudencia y enojo. Una de las grandes verdades que Jesús nos enseñó para ayudarnos a quedar libres del enojo pecaminoso es acerca de la prudencia completamente abarcadora de Dios. Es decir, su control sabio y soberano sobre todas las cosas por el bien de sus hijos. El desate y la intensidad de nuestro enojo debe gobernarlos nuestra confianza en la prudencia de Dios, en que Él gobierna sobre el mal que nos hace enojar y no permitirá que nos suceda nada que, al final, no redunde en un bien para nosotros. El enojo que podría suscitarse en nuestros corazones cuando se nos trata injustamente o vemos que tratan con crueldad a nuestros seres queridos sería natural e intenso. Para los momentos en que tengamos que hacer frente a tales amenazas, Jesús habló directamente a nuestro miedo, no a nuestro enojo. Sin embargo, las implicaciones relacionadas con el enojo son claras. Al respecto digo: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Mateo 10, versículos 28 al 31. La cuestión es, primeramente, que Dios gobierna los más insignificantes detalles de la vida en la tierra. Ni un pajarillo cae a tierra sin nuestro Padre. Y la segunda cuestión es que Dios está cerca y tiene completo conocimiento de nuestra situación. Hasta nuestros cabellos están todos contados. Conclusión: nada le sobrevendrá sin su sabia y amorosa prudencia con respecto de su situación. No tema, y como consecuencia, no se enoje de manera que contradiga su confianza en el cuidado de Dios por su vida. La prudencia de Dios debe cambiar la forma en que vivimos, las distintas situaciones que, de otro modo, nos enfurecerían por completo. Cuando Jesús predijo lo que sobrevendría a sus discípulos en el futuro, dijo: seréis entregados aún por vuestros padres
y hermanos, y parientes, y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Lucas 21, versículos 16 al 18. Nuevamente se nos asegura de manera sorprendente que, incluso si nos mataran por Cristo, matarán a algunos de vosotros. Estaríamos, aún así, completamente a salvo. Ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. La prudencia de Dios dominará todo el mal que nos sobrevenga para que sus propósitos se cumplan. Esto afectará la manera en que nos enojamos. El mal se continúa haciendo, pero no tiene la última palabra, y al final servirá incluso a los designios ocultos de Dios. Puede que haya enojo, pero desaparecerán de él la amargura, la agresión y la hostilidad producto de esta confianza. Gócese en la persecución. Uno de los ejemplos más claros de cómo la prudencia de Dios domina el efecto controlador del enojo es el mandamiento de Jesús, de que nos gocemos cuando se nos persiga injustamente. Dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Mateo capítulo 5, versículos 11 al 12. Pocas cosas nos harían enojar más que un trato tan injusto. No solo se nos daña con ultrajes y persecución, sino que Jesús recalca que es mal y es mentira. Dichos factores tienden a enfurecernos, pero el Señor transforma completamente ese sentimiento común y comprensible de enojo. En vez de decir, enójense con toda su razón, o traten de controlar su enojo. Dice la cosa más increíble que puede uno imaginar: gozaos y alegraos. El lenguaje que se utiliza en Lucas 6:23 resulta aún más extra común. Dice: gozaos en aquel día y alegraos. El enojo, producto de ser perseguido injustamente, no puede escapar a este mandamiento. Nuestra ira ante el trato injusto no puede permanecer inalterable si nos gozamos en dicho trato. El que nos gocemos no es sinónimo de que aprobemos el trato. No significa que dejemos de pensar que es injusto, y probablemente tampoco quiera decir que no existe enojo alguno. Algún tipo de enojo sagrado, un profundo sentimiento de desagrado, podría ser sentimentalmente compatible con el gozo. El alma humana, a imagen de Dios, es así de compleja, y sabemos, gracias a todo lo que Jesús nos enseñó acerca de Dios, que éste siente enojo y gozo simultáneamente, porque ve y reacciona de forma perfecta ante todo mal y todo bien al mismo tiempo. Nuestro gozo en presencia de la persecución es posible gracias a la prudencia de Dios. Ni uno de sus cabellos perecerá cuando lo maten, ni un pajarillo cae o recibe un golpe en la cabeza, si no es la voluntad de su Padre. La prudencia rige su sufrimiento, y al final, vuestro galardón es grande en los cielos. Ese es el argumento de Jesús, de por qué el gozo y no el enojo puede dominar nuestra experiencia de persecución. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Mateo 5:12. Por consiguiente, la fe rige el enojo positivo en la sabia, todopoderosa
y misericordiosa prudencia de Dios. ¡Wow! Cada semana, ¿verdad?, aprendemos algo nuevo. Y hoy hemos aprendido, ¿verdad?, a que debemos de controlar nuestro enojo, de que debemos orar por nuestros enemigos, de que Dios tiene cuidado, dice, aún de nuestros cabellos. De todo tiene cuidado Dios. Gocémonos aún en la persecución. Gocémonos aún cuando el hermano te esté azotando. Gózate, que Dios tiene cuidado de ti. Gózate cuando compartas su palabra, cuando compartas su verdad, porque Él tiene cuidado de ti. Así que, hermanos, los invito a que nos acompañen la siguiente semana con la exigencia número 19. Y espero y estos devocionales sean de bendición, sean de desafío, sean de inquietud para sus vidas y que nos sigan acompañando semana tras semana. Que tengan una bendecida semana y nos vemos la próxima. Y los invitamos a ser parte de nuestra familia en Casa de Dios Nueva Vida. Y también los invitamos a que lean su palabra. Lee su palabra para que no seas engañado. Nos vemos la próxima semana. Bendiciones.